familia. ¿Cómo pelear por tu familia? ¿Cómo pelear por tu familia? Es algo que nosotros necesitamos aprender para que podamos llevarlo a la práctica, desarrollarlo de una u otra manera. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Nehemías. Vamos a ir al libro de Nehemías, vamos a ver hasta dónde podemos ahí postearlo y todo. Hemos tenido problemas con el internet, entonces el internet falla, ¿verdad? La tecnología falla y a veces nos cambia un poquito lo que ya teníamos pensado, pero vamos a tratar de poder postearlo ahí, que usted lo vea. Quiero decirle que usted puede tomar fotos, ojalá las pueda subir a las redes sociales también. Es una forma de darnos a conocer y que juntos podamos llevar la palabra de Dios utilizando bien las redes sociales. Pero quiero que vaya conmigo a Nehemías capítulo 4 verso 13 y 14. Me impresionó este pasaje porque nos enseña muy bien acerca de lo importante que es la familia. ¿Cuántos creen que la familia es lo más importante? Yo creo que usted con mascarilla y todo puede decir amén, no hay problema. Pero quiero que lo haga así con firmeza. ¿Cuántos de ustedes creen que la familia es lo más importante? Voy a llevarlo a otro nivel. ¿Cuántos de ustedes creen que la familia es lo más valioso? Amén. Bueno, todavía se quedaron algunos por ahí. Mire usted que estas dos frases se vuelven frases al final de todo, porque somos muy dados a vivir por frases. Mayormente el tico es muy dado a vivir por frases. Y dejamos de reconocer realmente lo que eso implica. Cuando algo es valioso para uno lo cuida, uno lo protege, uno lo valora, uno va a hacer hasta lo imposible para que aquello no se pierda, no se dañe, no se vea afectado. ¿Verdad que así es? Pero nosotros decimos muchas veces que valoramos a la familia y es lo que menos hacemos en la realidad. Muchos de nosotros decimos que lo primero para nosotros es la familia, obviamente después de Dios, pero al final eso también se vuelve solamente una frase muy trillada. Pero la palabra nos presenta que la familia es muy valiosa. ¿Quién nos presenta? La palabra del Señor, que la familia es sumamente valiosa, porque la familia es el diseño de Dios. El diseño, la familia es lo que tiene que ver con el aspecto que sostiene a una sociedad. Donde no hay una familia establecida, donde no hay familias firmes, estables, la sociedad se vuelve inestable en todo sentido de la palabra. Entonces necesitamos nosotros volver a analizar, a pensar, a retomar, a valorar realmente lo que implica la familia. Nehemías capítulo 4 verso 13 en adelante dice: así que puse a la gente por familias. Marque ahí: puse a la gente por familias, con sus espadas, con sus arcos y con sus lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Marque esa palabra ahí: vulnerables y desguarnecidos. Quiere decir, puso Nehemías a la familia en los lugares más vulnerables, en los lugares más desprotegidos. Sigue diciendo el texto: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo: no le tengan miedo. Marque ahí, por favor: no debo de tener miedo. Si bien es cierto, tenemos una sociedad que está de alguna manera siempre buscando la forma de ver cómo derriba, destruye todo lo que tenga que ver con la familia, aquí hay una palabra que nos ayuda y es: no tengamos miedo. Y vea cómo dice: acuérdense del Señor.
Diga conmigo, tengo que acordarme del Señor. Acuérdense del Señor, que Él es grande y temible. Y peleen. ¿Cómo dice? Peleen. Me toca a mí, le toca a usted. Tenemos un Dios grande, fuerte y temible que está con nosotros. Pero a cada uno de nosotros es el que nos toca pelear por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por los esposos, por las esposas. ¿Y cómo termina el texto diciendo? Por los hogares. Mejor texto no podemos haber encontrado, si lo podemos decir de esa manera, para fundamentar este tema. Nehemías es un líder muy importante en la historia de Israel, porque fue aquel hombre que Dios usó para construir las murallas que habían sido derribadas, destruidas. Y se presentaron algunos de los judíos, algunos de los familiares de Nehemías allá en Susa, el imperio. Y entonces Nehemías preguntó por sus familiares y cómo estaba la ciudad, y el reporte que le dieron fue terrible. Las murallas caídas, todo está destruido allá. Y dice la palabra en Nehemías capítulo 1 que cuando Nehemías escuchó eso, comenzó a llorar del dolor de ver lo que había sucedido con su familia, con sus hermanos, con la ciudad, con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios de alguna manera. Dios usó a Nehemías para que en un tiempo récord él pudiese levantar lo que estaba caído. Diga conmigo, podemos levantar lo que está caído. Podemos levantar lo que está destruido, siempre y cuando nosotros de alguna manera nos apoyemos en el Señor. Hoy vivimos tiempos como los de Nehemías, donde el enemigo de alguna manera se ha avalanchado contra las familias y quiere destruir las familias. Primeramente tocando los valores, los principios y en sí mismo el diseño que Dios ha determinado para las familias. Ya hay un diseño establecido. Vivimos en un mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Vivimos en una sociedad definitivamente sin valores, sin principios. Vivimos en una sociedad totalmente perversa, donde de alguna u otra manera viven totalmente ligados al pecado. Nehemías y muchos de los hombres de Dios en la historia de la palabra nos enseñan que tuvieron que enfrentarse a una serie de situaciones como las que hoy usted y yo tenemos que enfrentar como hijos de Dios. Pero también veo que esos hombres y esas mujeres, todo lo que tuvieron que enfrentar, salieron victoriosos porque ellos siempre confiaron en Dios. Ellos siempre confiaron de que Dios podía sacarlos adelante en medio de la perversidad, en medio del desastre, en medio del problema, en medio de las circunstancias. Ellos siempre confiaron en Dios. El enemigo hoy se ha levantado contra la familia. Esa sociedad misma va en contra de la familia, en contra del diseño establecido por Dios. Y quiere destruir los hogares, quiere destruir los matrimonios, quiere destruir a nuestros hijos. Por lo tanto, hoy más que nunca hay un llamado a que debemos de pelear por la familia. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pelear por la familia? Poquitos, pero bueno. Por eso yo quiero compartirles este tema en esta mañana que el Señor ha puesto en mi corazón para que juntos como familia espiritual, porque somos una familia espiritual, si el enemigo está contra la familia biológicamente hablando, de igual manera estará atacando, dañando y buscando la forma de dividir la familia espiritual. Porque la palabra de Dios dice que somos una familia espiritual. Nehemías llama a las familias a tomar una posición de lucha, una posición de batalla. Y como leíamos en el capítulo 4, dice que los puso
de una u otra manera en los lugares vulnerables para que el enemigo no pudiese entrar. Pero no los puso a la deriva a ver qué sucedía, los puso armados. Porque no hay mejor forma de pelear esa batalla que pelearla en familia. Diga conmigo, la mejor forma de pelear es en familia. No de pelearnos dentro de la familia, sino pelear esta batalla en familia. Al final la familia es lo último que nos queda. Lo puede abandonar su mejor amigo, su mejor amiga, todos sus llamados amigos y amigos lo pueden abandonar al final, pero alguien que siempre va a estar ahí va a ser su verdadera familia. Ahí es donde nosotros tenemos que entender ese principio y pelear como nunca antes a lo que Dios nos ha llamado. No debemos de permitir al enemigo que destruya nuestra familia. No podemos permitirle al enemigo que destruya nuestra familia. Por eso es que nosotros no podemos vivir llenos de frases irreales. Nosotros no podemos vivir solamente citando frases sin realmente darle el valor que la familia merece y que Dios mismo le da ese valor en su palabra. Usted y yo hoy más que nunca estamos llamados a pelear esta batalla por nuestras familias. ¿Saben por qué? Porque la familia nunca se abandona. Diga conmigo, la familia nunca se abandona. Nunca usted y yo podemos abandonar a la familia. Y hoy quiero compartirles 3 consejos necesarios e importantes para que usted y yo podamos proteger y pelear en función de nuestras familias. Quiero que vaya conmigo por favor a Proverbios. Proverbios capítulo 22, verso 6. Voy a leerlo en una versión internacional diferente a la que normalmente leemos y obviamente diferente a la Reina Valera que normalmente usamos. Pero me gustó como dice Proverbios, que es uno de los versículos que normalmente usamos, pero que muy poco aplicamos. Proverbios 22, verso 6 dice así: enséñale al niño. Me gusta ese imperativo que hay ahí. Enséñale al niño a elegir el camino correcto. ¿Qué tengo que hacer? Enseñarle al niño. ¿A quién le toca enseñar? Diga conmigo, a mí me toca enseñarle. Dice, enséñale al niño a elegir el camino correcto. Y cuando sea viejo, él nunca lo abandonará. Qué bueno, ¿verdad? Como suena esa versión. Enséñale al niño el camino que él debe de elegir. O sea, yo soy el modelo número 1 para que ese niño tenga un camino claro por el cual él debe de seguirme. Me toca a mí, no le toca a la escuela, no le toca al televisor, no le toca a personas extrañas, no le toca a otros que no sea usted y que no sea yo como padres de familia. Cuando usted y yo enseñamos a los niños, a nuestros hijos por el buen camino, los estamos protegiendo de esta sociedad perversa. Es por eso ese llamado latente que nos hace la palabra a que nosotros somos los modelos para que nuestras generaciones puedan seguir el camino del Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad como padres de enseñar a nuestros hijos los principios, los valores y el temor de Dios a través de su palabra. Otra vez, nosotros somos los responsables. Cuando estemos delante del Señor, Él no nos va a pedir a los padres cuentas por lo que la abuelita le enseñó o el abuelito le enseñó o la nana o el que lo cuidó, la cuidó. Él no le va a pedir cuentas a ellos, nos va a pedir cuentas a nosotros, porque los hijos, dice la palabra del Señor, son la herencia que el Señor nos da.
Y como es una herencia que Dios nos permite, es una herencia que Dios nos da, usted y yo tenemos esa responsabilidad de enseñarles principios, valores y por sobre todo el temor a Dios. Me gusta Proverbios, que es posible que un día dé un estudio solamente del libro de Proverbios, porque Proverbios es el padre que teme a Dios, que está guiando a su hijo por el buen camino a través del consejo. Por eso le dice: ten cuidado con quien te juntas, deja de ver la mujer ajena, administra bien los recursos, honra a Dios, no confíes en tu propia prudencia, no, trates de no buscar esas amistades de noche que siempre andan de alguna otra forma buscando hacer lo malo. Es el consejo de un padre para guiar a sus hijos. La televisión no puede educar a nuestros hijos. La tecnología no puede entretener y echar a perder de alguna otra manera el destino de nuestros hijos. Hollywood no puede educar a nuestros hijos. Los llamados a educar a los hijos que son herencia del Señor, que Él nos los ha dado, somos usted y yo como padres. Pero eso suena fuerte y hasta nos gusta. Pero tenemos que poner mucha atención, porque en la carrera de la vida, por alcanzar, por lograr las cosas materiales, terminamos abandonando a nuestros hijos, terminando malformando a nuestros hijos, terminamos descuidando a nuestros hijos. No es la responsabilidad del gobierno educar a nuestros hijos, no es la responsabilidad del profesor en la escuela o en el colegio. La responsabilidad nos toca a cada uno de nosotros como padres, porque cada vez que nosotros nos disponemos para guiar a nuestros hijos por el buen camino, los estamos protegiendo y estamos peleando la buena batalla en función de nuestros hijos. ¿Por qué, pastor? Porque cuando ellos sean adultos, nunca se van a apartar del camino del Señor. ¿Y cuántos de ustedes quieren hijos que nunca se aparten del camino del Señor? Ahora, ¿por qué tenemos que esperar que nuestros hijos vengan al Señor cuando ya tienen 40, 45, 50, cuando ya les fue requete mal en la vida, se casaron, se divorciaron, tuvieron hijos a la edad muy temprana, anduvieron en la droga, anduvieron en el alcohol, una serie de situaciones? ¿Por qué nosotros como padres que decimos, hombres y mujeres de Dios que decimos que honramos a Dios, que amamos a Dios, que amamos la familia, por qué tenemos que esperarnos hasta que nuestros hijos ya estén, así como decir, en las últimas, para ver si nos ponemos en la brecha, para ver si nos ponemos en línea de batalla para pelear por nuestros hijos? Este es el momento, hoy más que nunca, donde tenemos que pelear por nuestras familias. Hoy más que nunca. Y usted me puede decir, pastor, ya yo saqué esa tarea. No, mientras sus hijos vivan en su casa, la tarea no ha terminado. Y le voy a decir algo, aún fuera de tu casa, la tarea no ha terminado. Porque la herencia de Dios sobre la vida de nuestros hijos no es solamente cuando están en la casa, es en todo momento. Estamos llamados a enseñar a nuestros hijos hoy más que nunca. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Cuando usted y yo enseñamos a nuestros hijos los valores, los principios y el temor a Dios, ¿qué estamos haciendo? Diga conmigo, los protejo y estoy peleando la batalla por ellos. Cuando yo no les enseño principios, valores y el temor a Dios, ¿sabe qué estoy haciendo? Los estoy entregando a una sociedad perversa, a una sociedad apática, a una sociedad pecaminosa, a una sociedad que no tiene temor de Dios en lo absoluto. ¿Sabe qué ejemplo puedo ponerle acerca de no educar a los hijos en el temor, en los principios y en los valores del reino? Es como entregárselos a Moloch, pasarlos por el fuego. En el buen sentido de la palabra, esta sociedad perversa representa a ese Moloch, que si bien es cierto, no lo hacemos literalmente como se hacía en el Antiguo Testamento, de alguna manera estamos dejando a nuestros hijos sin una dirección clara para que ellos puedan seguir. Nosotros
no tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer lo malo. ¿Saben por qué? Porque ya ellos nacen con lo malo en el corazón. Nacemos con lo malo en el corazón, ¿sí o no? El padre que piense que su hijo es el más santo, más puro, está equivocado y no tiene un concepto claro de lo que es el pecado. Desde que nuestros hijos nacen con la semilla mala. Por lo tanto, Dios nos da la responsabilidad de que usted y yo les enseñemos ¿qué? La semilla buena. Amén. En todo sentido de la palabra. La promesa de Dios en su palabra para con nosotros es que si nosotros nos damos a la tarea de educar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos. Me gusta, les dije, esta versión del proverbio que acabamos de leer en Proverbio 22, porque dice enseña. Siempre la enseñanza en la palabra está ligada a el modelaje. Apúntelo por favor. Siempre la palabra enseñar está ligada a modelar. No podemos vivir nosotros diciéndole a nuestros hijos que hagan lo que nosotros no hacemos, que vivan lo que nosotros no vivimos, que le teman a Dios cuando nosotros no le tenemos temor a Dios, que amen su palabra cuando nosotros no amamos la palabra. Siempre la palabra enseñar va ligado a modelar. Usted y yo somos el modelo número 1 para que nuestros hijos sigan el buen camino. Y hay una promesa, y la promesa que leíamos en Proverbios 22 dice que si yo le enseño el buen camino a mi hijo, a mis hijos, ellos nunca se van a apartar del camino del Señor. Yo quiero esos hijos que nunca se aparten del camino del Señor, que amen a Dios y lo honren por encima de cualquier cosa, que tengan un corazón dispuesto para amarlo y para servirlo. Esos son los hijos que yo quiero. Pero también entiendo que hay una sociedad que quiere atraerlos, que los seduce, que quiere enseñarles todo lo contrario a lo que yo quiero para ellos. Por lo tanto, tengo que pararme en la brecha y tengo que entender que eso no es un juego, que esto es una batalla recia todos los días, donde tú y yo tenemos que pararnos en la brecha, con espada, con lanza, armados espiritualmente para enfrentar toda la problemática, la situación que hoy esta sociedad está presentando y que quiere atraer a nuestros hijos. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos del buen camino, Dios va a cumplir su propósito en ellos. ¿Aló? A mí me toca enseñarles si Dios cumple el propósito en ellos. Dios va a hacer que tengan un destino provechoso, valioso, próspero en todo sentido de la palabra. Dios los guardará, Dios los usará, Dios los pondrá en alto, como un Daniel, como un José, como un David. Dios los levantará y los usará para que su reino siga avanzando de manera especial, aun cuando tú y yo ya no estemos en este mundo. Vea como dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta. Es que, perdón que lo diga así, pero es la realidad. Dice, debes comprometerte. Lo que leímos primero es, debes de enseñar, debes de modelar. Ahora dice, debes de comprometerte con todo el corazón, no con las palabras. Sí, yo los amo. No, debes de comprometerte con todo el corazón. ¿A qué? A cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. ¿Y qué tengo que hacer yo con lo que Dios me entrega? Repítalo a tus hijos una y otra vez. ¿Cuándo? Una y otra vez. Una y otra vez.
usted y yo como padres nunca podemos descansarnos de estar enseñando a nuestros hijos el buen camino, aunque a ellos no les guste, aunque a veces hagan caras, aunque a veces no lo quieran seguir. Siempre tú y yo tenemos que ser las personas que nos paremos ahí de frente para decirles que ese es el camino que ellos deben de elegir, les guste o no les guste. Repítalo todos los días. ¿A quién? A tus hijos. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: la fe entra, dice una versión, la fe entra por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo entra la fe? Por oír, por oír. Está hablando de un principio de repetición. Repítalo, repítalo, dígaselo en la noche, cuando va para la escuela, cuando viene del colegio, cuando va para la universidad, cuando está en la casa, cuando se comporta un poco mal, recuérdaselo. Cuando está dormido, recuérdaselo todos los días. ¿Qué tengo que recordarle, pastor? Lo que Dios ya dijo en la palabra que Él iba a ser. Un hombre y una mujer de Dios. Todos los días recuérdaselo. Aunque sus ojos no lo vean, usted no se mueve por lo que sus ojos ven. Usted se mueve y declara lo que usted quiere ver en la vida de ellos. Aunque a veces se ponen complicados, aunque a veces uno los quiera de alguna manera, aunque no es eso lo que estamos llamados, desaparecer. Nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, diga conmigo, nuestro compromiso. Dígalo, por favor, quiero escucharle. Diga conmigo, nuestro compromiso es repetirle siempre lo que Dios ha dicho para ellos. ¿Qué tengo que repetirles? Lo que siempre Dios ha dicho para ellos. Dice, habla de ello en tus conversaciones. ¿Qué hablas en tu casa? Cuando están reunidos, ¿qué es lo que más toma lugar en tu casa? En lo que ven, en lo que hablan, en lo que comparten, en lo que hacen. ¿Qué es lo que más toma lugar en tu casa? Habla en tus conversaciones. O sea, está hablando de que tú y yo siempre debemos de hablar en fe en función de ellos. Ellos siempre nos tienen que ver a nosotros creyéndole a Dios. Aunque nuestros ojos no lo ven, aunque puede ser inclusive que falte algo en la casa, tú no te vas a poner a quejarte y tú no vas a ponerte a decir ahí delante de ellos, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, y el pastor dice que Dios me va a bendecir, que ese es el año de la cosecha, y vea, no pasa nada. Que nunca tus hijos vean ese mal testimonio, porque no lo estás haciendo contra el pastor y contra la iglesia, lo estás haciendo contra Dios, porque es lo que tú has creído. En tus conversaciones habla la fe, declara la fe, enséñales la fe, guíalos en la fe. Que cuando Dios les suple algo, dígale, eso es porque Dios nos bendijo. Lo que tenemos es porque Dios nos lo bendijo. Le puedo comprar eso porque Dios nos bendijo. Háblalo en tus conversaciones en la casa. ¿A dónde? En la casa. Lo que ellos escuchen en la casa es lo que les va a servir para la vida, sea buena o sea mala. ¿Entendió eso? Porque en la casa es el primer lugar para enseñar. La casa es el primer lugar para educar. La casa es el primer lugar para modelar. La casa es el primer lugar para implementar. Enséñalo en tu casa. Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuál debe ser nuestro vocabulario para con nuestros hijos? Diga conmigo, fe. Sencillo, fe.
Y puede ser que en algún momento haya necesidad y estemos pasando por algunas situaciones y estamos pasando en esta pandemia, pero en medio de esta pandemia les decimos, ¿sabe qué? Seguimos creyendo, Dios nos guardará, Dios tiene cosas buenas para nosotros, este será un año bueno, ya el 2020 pasó, viene el 2021 y será un año bueno, Dios te usará, Dios te levantará, Dios tiene grandes cosas para tu vida, Dios tiene una gran mujer para tu vida, Dios tiene un gran hombre para tu vida. Háblales fe a tus hijos. Deje de ser tan negativo de que se levanta. Porque nosotros somos el modelo a seguir como padres. Es nuestro compromiso. Diga conmigo, es mi compromiso. Hoy usted y yo tenemos que tomar ese estandarte. Es mi compromiso. Me toca a mí enseñarles. Dios está conmigo y peleará conmigo. Pero es mi responsabilidad para con mis hijos. En el Antiguo Testamento hubo un rey muy reconocido llamado Acab. ¿Saben quién era Acab? Acab era el esposo de Jezabel. Una mujer terrible, terrible, que se levantaba contra los siervos del Señor para matarlos. Se levantó contra Elías y le trajo a Elías, de alguna otra manera, le trajo depresión. Y lo hizo que huyera después de que mató a 850 profetas de dioses paganos. Pero ¿saben cuántos hijos tuvo Acab? Tuvo 70 hijos. ¿Cuántos quieren 70 hijos? Hoy las parejas no quieren ni uno. Vivimos en una sociedad muy distinta, ¿verdad? Pero 70 hijos. Ahora, ¿para qué 70 hijos si yo no voy a mostrarles el buen camino? Acab, así como su esposa, que era una mujer terrible, les enseñó a sus hijos lo malo. Les enseñó a sus hijos a idolatrar a otros dioses. Les enseñó a sus hijos a matar por lo que ellos querían. Pero vean cómo terminó la familia de Acab. Segunda de Reyes 10, capítulo 10, verso 17. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a toda la familia de Acab. En un solo día, en términos de horas, llegó alguien y ¿qué hizo? Exterminó, o sea, desapareció a toda la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra del Señor que le había dado a Elías. ¿Por qué pasó esto? Por las propias acciones de sus padres, que exponen a los hijos a seguir el mal camino. Y al final, todo en la vida tiene consecuencias, buenas o malas. Muchas personas yo escucho decir, es que esto me está pasando porque aquel, porque mi papá, porque mi abuela, porque... No, ¿sabe qué? Eso no es así. Cada decisión que nosotros tomemos en la vida tiene consecuencias, buenas o malas. El problema es que es muy fácil echarle la culpa a otro de lo que yo no quiero enfrentar, no quiero confrontar. Terminaron terribles, muertos. Pero vamos a ver otra familia. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 11. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos han escuchado Obed-Edom? ¿Sabe cuántos hijos tuvo Obed-Edom? 70 hijos también. En aquel momento no había televisión, no había nada, y entonces... Pero vea qué diferente. ¿Cuántos han escuchado de Obed-Edom? David mismo no quiso tener el arca porque tuvo temor en un momento determinado con él. Y el arca, que representa la presencia de Dios, la llevaron a la casa de Obed-Edom. Y dice la palabra que estuvo por 3 meses.
Y durante esos 3 meses, dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 11, que el Señor bendijo a toda la familia de Obed Edom. ¿Cuántos quieren que toda su familia sea bendecida? Dios nos está hablando en esta mañana, ¿sí o no? Dios quiere que toda nuestra familia sea bendecida en todo sentido de la palabra. Pero ¿cómo actuó Obed Edom? Amando, comprometiéndose con Dios, con proteger, con traer la presencia de Dios a su casa. Mientras que aquellos que eran el rey y su esposa menospreciaron y se volvieron aún contra Dios mismo, el Dios verdadero, sus hijos murieron en términos de minutos. Mientras que hubo alguien con temor, mientras que hubo alguien que quería mostrar a sus hijos el buen camino. Y dice la palabra que terminaron siendo bendecidos toda la familia. Yo declaro que tus hijos y mis hijos serán bendecidos por el temor de lo que tú y yo tenemos para con Dios. Porque nunca vamos a ceder a lo que esa sociedad perversa nos está ofreciendo. Y mucho menos nunca les vamos a entregar a nuestros hijos a la deriva. Vamos a pelear por ellos. Vamos a pelear por ellos. Ahorita les digo cómo vamos a pelear. Tú tienes que volverte un Obed Edom. Diga conmigo, me voy a volver un Obed Edom. Las mujeres también. Diga conmigo, me voy a volver un Obed Edom. De aquí en adelante voy a meterle a mis hijos en la casa la presencia de Dios. Voy a enseñarles a ellos la presencia de Dios. Voy a enseñarles a ellos, más que hablado, modelado, cómo es alguien que ama a Dios. ¿Qué le sucede a alguien que ama a Dios? ¿Qué le sucede a alguien que Dios es una prioridad en su vida? Voy a enseñárselos, modelándoselos, más que hablándolo. No podemos vivir por las modas y las corrientes que este mundo nos ofrece. Tenemos que vivir basados en lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Ahora, esto no va a suceder automáticamente. Enseñar no es algo automático. Enseñar es un asunto de repetir continuamente la enseñanza todos los días. No te canses. No te canses, aunque a veces quieras desfallecer, no te canses. Sigue creyendo en función de tus hijos, en función de tu matrimonio. Aunque a veces en el matrimonio las cosas se ponen complicadas, difíciles, siga creyendo. ¿Están aquí esposos? ¿Están aquí esposas? Aunque a veces el esposo cae, la esposa cae, siga creyendo. Siga hablando en fe. Siga diciendo, usted es una mujer de Dios. Usted es un hombre de Dios. Amén. No le dé miedo declarar esas palabras sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos, aunque no sea lo que estás viendo. Recuerda que tú no te mueves por lo que ves, tú te mueves por lo que crees. Número 2, voy un poco más rápido. Job capítulo 1. Verso 5 en adelante. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que le perdonara cualquier pecado que pudiesen haber cometido. Se levantaba muy temprano, diga conmigo, se levantaba muy temprano. Responsabilidad, compromiso. Dice, se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre ¿de qué? De todos los días. La palabra ahí, presentar una ofrenda, tiene que ver con nuestra dedicación a la oración, a la intercesión en función de nuestros hijos. Lo segundo que va a hacer que nuestra familia esté protegida
y que nosotros peleemos por nuestra familia es la oración. ¿Qué es? ¿Qué es? La oración. Pregunta, bien firme, bien seria, bien determinante. ¿Cuánto tiempo durante el día oras por tu esposo, oras por tu esposa, oras por tus hijos? ¿Qué es lo primero que haces en la mañana cuando te levantas? ¿Sabe que mucho de la oración que tú y yo hacemos, vamos a involucrarnos todos aquí porque todos estamos aprendiendo y a todos Dios nos está hablando? ¿Qué es lo primero que hacemos? Le pedimos a Dios que me vaya bien a mí, que me cumpla todos los deseos del corazón y que me importa lo demás. Pero no, vean la actitud de Job. Se levantaba temprano, presentaba delante de Dios por aquello de que aún sus hijos hubiesen hecho algo en contra de Dios. Me encantó cuando pude leer ese principio que Job practicaba. Por aquello de que mis hijos hayan fallado, yo voy a orar y voy a decir: Señor, que mis hijos dejen de pecar, que mis hijos dejen de estar haciendo eso malo que están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay padres que se dan cuenta que sus hijos andan haciendo cosas malas y lo que menos hacen es orar para que Dios cambie el curso de la vida de esos hijos. Muchas veces vemos en nuestros hijos que les falta temor a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos esa desviación en el corazón de nuestros hijos? Pararnos en la brecha, ayunar, orar, clamar, interceder y decir: Dios, yo no voy a entregarle a mis hijos a esa sociedad, mucho menos yo los traje a este mundo para que le sirvan al diablo. Tú me los dices como herencia, yo tomo la responsabilidad y mis hijos, mi casa y yo le vamos a servir al Señor, le guste al diablo, al vecino, a quien le guste o no le guste. Tengo que pararme en la brecha. Cuando tú ves que tus hijos se están desviando del diseño original, que sus tendencias son contrarias a lo que Dios ha dicho, ¿sabe qué? Es cuando más tenemos que pararnos en la brecha a orar en favor de nuestros hijos. Muchas veces vemos las prácticas pecaminosas de nuestros hijos y lo que menos hacemos es orar. Nos volvemos permisivos como Elí. El problema de Elí fue que nunca fue de estorbo para tus hijos. Mientras tus hijos estén en tu casa, tienes que servir de estorbo. ¿Sabe por qué? Porque un día te lo van a agradecer. Pero si no lo hacemos así, un día se volverán contra nosotros. Porque nosotros somos los responsables de enseñarles a ellos, de modelarle. La oración eficaz del justo tiene poder. Amén. Pero la oración eficaz de un padre marca la vida, el futuro y el destino de esos hijos. La oración eficaz del justo tiene poder, pero la oración eficaz de un padre tiene vida y va a marcar el destino y el futuro de sus hijos. Todos estamos llamados a interceder por nuestra familia. Hay gente que anda intercediendo por todo el mundo pero por lo primero que tenemos que pararnos en la brecha es por nuestro matrimonio, es por nuestros hijos. No se equivoque. Aunque usted diga: no, es que mi esposo sí que es lindo, es un angelito, qué bello, qué hermoso. ¿Recuerdan que les enseñé un día lo que decía un escritor cristiano? No recuerdo el nombre, tal vez me llegue ahorita, pero él decía: nunca se le olvide a ninguno de ustedes que dentro de nosotros hay una tendencia perversa siempre a ir hacia el pecado. Por fuera usted lo ve, pero por dentro
Es por eso que siempre tenemos que orar. Señor, guárdalo. Señor, líbralo. Señor, transfórmalo. Señor, cualquier deseo que haya ahí, cualquier seducción del maligno que haya ahí. ¿Alguien ora así por su esposo? Normalmente los matrimonios o las parejas comienzan a orar cuando ya ha pasado la situación. Muy pocos oramos haciendo oraciones preventivas. Y el llamado de pararse en la brecha, pelear por nuestras familias, es de hacer oración preventiva por nuestros hijos como Job, por si acaso han pecado, por si acaso su corazón se está desviando y yo no me doy cuenta, por si acaso allá donde vive, donde duerme, donde anda, donde trabaja, él está planeando hacer algo que nunca había planeado, pero que el mal está en el corazón. Dios, guárdalo, ayúdalo, quítale esa venda. Quítale ese engaño. Cuando nosotros oramos así, tenemos que orar como dice Isaías 54:17, que ninguna arma forjada contra esa familia, contra ese matrimonio prospere. Que Dios condene toda lengua mentirosa, toda artimaña de juicio que se levanta contra las familias, caiga en el poderoso nombre de Jesús. Dice la palabra que esta es la herencia de los siervos de Dios y su salvación vendrá de parte del Señor. Dejemos de pedir tanto e intercedamos más por aquellos que son valiosos para nosotros. Nuestros hijos, nuestras esposas. No crea las mentiras del diablo. Diga conmigo, no voy a creer las mentiras del diablo. Diga conmigo, hoy me aferro a las promesas de Dios. Por favor, diga conmigo, hoy me aferro a las promesas de Dios. Aférrese a las promesas de Dios, no las suelte. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios va a cumplir el propósito por el cual se predica, se enseña, se comparte. Pero también no hay ninguna oración que regrese vacía. Porque la oración toca el corazón de nuestros hijos. La oración puede tocar el corazón y transformar el corazón, tocar y transformar el corazón de nuestros esposos, esposas, en todo sentido de la palabra. Nunca declares en tu casa lo que estás viendo, negativamente hablando. Siempre declara lo que quieres ver. Amén. Otra vez, nunca declara lo que estás viendo. Uy, es que ya no aguanto. Uy, es que ya no soporto. Uy, es que... Declara lo que quieres ver. ¿Cuántos vamos a declarar lo que quieren ver? Ahora vamos a orar y vamos a comenzar a declarar. Así es como veo a mi esposo. ¿Están aquí? Así es como veo a mi esposa. Así es como veo a mis hijos. Amén. Y número 3. Les dije 3 consejos. Ahora no les vine a dar 3 consejos psicológicos, terapéuticos. Son herramientas que están al alcance de nuestras manos. Y por sobre todo, son consejos de la palabra del Señor, que para mí tienen mayor poder que cualquier consejo terapéutico. Si lo necesitas y se lo tienen que dar, yo no tengo ningún problema con eso. Pero para mí, por encima de la psicología y de cualquier consejo terapéutico, familiar o matrimonial o en lo que sea, está la poderosa palabra del Señor. Porque ella es viva y es eficaz. Y es más constante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Pero también la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hijo de Dios, la hija de Dios, sea enteramente preparada para toda buena obra. Dele más palabra a tus hijos y quítale más el PlayStation.
Más palabra a tus hijos y menos televisión. Ay, qué aburrido en esta pandemia, ya no sé qué hacer. Se tiró toda la serie de Netflix. Necesitamos más que nunca decirle a nuestros hijos: vengan, sentémonos, por lo menos una vez a la semana. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a enseñarles 3 principios de la palabra del Señor. Dentro de esos 3 principios les vamos a enseñar responsabilidad. ¿Están aquí? Les vamos a enseñar temor a Dios. Les vamos a enseñar honrar a Dios. Génesis capítulo 7, verso 11 al 14. ¿Cuántos están siendo edificados? Cuando Noé tenía 600 años, ¿cuántos? 600, imagínense. Precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas de los cielos. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé. ¿Quiénes entraron? Noé, sus hijos, Sem, Cam, Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Juntos con ellos entró toda clase de animales salvajes domésticos, de animales que se arrastraban por el suelo y de aves. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor, ¿qué hizo? Cerró la puerta del arca. Me gusta porque hay una versión que dice que el último en entrar fue Noé, y que después de que Noé entró, se cerró la puerta del arca. Eso lo que quiere decir es que Noé se aseguró de que toda su familia, el arca representa la salvación, amén. Noé se aseguró que toda su familia recibiera la salvación. ¿Por qué? Porque en el arca iba a haber seguridad. En el arca ellos iban a salvar. En el arca ellos iban a estar tranquilos. Tal vez no cómodos, pero sí tranquilos. Pero también el arca representa la iglesia. ¿Qué representa el arca? La iglesia. Y Noé se encarga de meter a sus familias. Dios le dice que él debe meter a sus familias, y ya vimos los animales de diferente especie, y lo hace. Pero llega un momento determinado donde esa puerta del arca, figurativamente, que representa la salvación, se va a cerrar. Y un día de estos, el viernes por cierto, escuchaba algo que hizo clic en mi corazón, en mi espíritu. Y es que sí es cierto que Dios es amor. Sí es cierto que Dios extiende su gracia. ¿Estamos de acuerdo? Sí es cierto que Dios nos da oportunidad de que nos arrepintamos. Sí es cierto de que Dios nos da la oportunidad de que nosotros vengamos a la salvación. Pero también es cierto que va a haber un momento determinado donde esa puerta se va a cerrar. Y por más que se pretenda entrar, no se va a poder entrar. A algunos les parece hoy en día que esto es una mentira, una exageración bíblica, pero es una realidad. Todo lo que el Génesis nos presenta como lo primero, la primer mención de algo,
siempre lo vamos a encontrar en toda la palabra, haciendo referencia a esa primera mención. Y aquí figurativamente el arca representa el lugar de refugio, el lugar seguro, el lugar de salvación, pero también representa a la iglesia. El tercer principio que les enseño para terminar, cómo proteger nuestra familia, cómo pelear por nuestras familias, es cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a congregarse con nosotros. Noé está velando en función de su familia. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a amar la iglesia. Si bien es cierto, alguien puede decir teológicamente, pastor, la iglesia no son esas cuatro paredes, estamos de acuerdo. La iglesia es algo espiritual, estamos de acuerdo. Pero la iglesia la componemos cada uno de nosotros. Amén. Pero también la palabra nos enseña lo importante, lo necesario, y hoy en día lo urgente es de que le enseñemos a nuestros hijos lo importante de que ellos puedan estar aquí reunidos en familia. Al arca Noé no entró solo. Al arca Noé entró en familia y fue lo primero que entró antes de los animales. Hoy más que nunca nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos el valor de congregarse. Debemos de enseñarle que si bien es cierto esta pandemia vino a cambiar una serie de cosas, no es lo mismo conectarse a congregarse. Cuando nosotros nos conectamos se pierden un montón de principios de lo que implica congregarse. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que congregarse es sumamente importante y que nosotros no podemos pasarlo por alto. Vea lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero también otra vez vuelvo a repetirles aquí, me gusta esta segunda parte de este texto. Dice, sino exhortándonos. ¿Sino cómo? Exhortándonos. Y tanto más, o sea, le pone un grado de urgencia. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pregunta sencilla para cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más adulto que está aquí. Con comprensión o sin comprensión bíblica, es una palabra sencilla, una pregunta sencilla, según el texto. Dice que hay que exhortarse, pero también dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y el contexto de lo que está hablando aquí es de la segunda venida del Señor. Entonces el apóstol, iba a decir Pablo, pero todavía no sabemos si es Pablo o quién el escritor, pero se le atribuye en muchos momentos a Pablo. Quien lo haya escrito está diciendo acá de que congregarse es sumamente importante, porque hay una serie de principios que se desatan a la hora en que nos congregamos. Desde ayudarnos, desde saludarnos, desde estimularnos, desde animarnos en la fe. Qué bueno es poder ver a aquel hermano que hace días no veía y decirle, hermano, siga adelante, Dios tiene cosas buenas para usted. Pero qué bueno es saludarle después de que hace días no le saludaba. Pero también qué bueno es que alguien me pueda exhortar y me pueda decir con amor, con restauración, hermano, la verdad es que usted no anda muy bien, pero Dios puede hacer algo en su vida. La iglesia es sumamente importante, mayormente cuando vemos, aquí no está hablando de ver naturalmente, está hablando de ver espiritualmente. Y nosotros tenemos que entender que espiritualmente se está gestando algo. Y que si bien es cierto, no podemos decirlo, es muy posible que la compuerta del arca se esté cerrando. Y que lo que menos haya ahorita sea misericordia, sino que en los próximos días
puede comenzar el juicio de Dios sobre la humanidad. No sabemos, pero aquí dice que nosotros vemos que ese día está cerca. Por lo que acontece en la sociedad actual, podríamos nosotros decir que falta muy poco. Que aún el ataque que vemos hoy no es solamente contra la vida, no solamente contra el diseño de Dios, también de alguna manera tiene que ver hasta con la iglesia. Porque ya nos quieren negar la libertad que tenemos de algunas cosas. Ya hoy hasta la libertad misma de cada uno de nosotros como individuos está siendo coaccionada. Escuchaba de algunos pastores y hoy también en la mañana de que ahorita no se puede salir porque lo pueden dejar salir de Costa Rica, pero puede ser que no lo dejen entrar a cierto país donde usted va por el asunto de la vacuna, por el asunto de la prueba, si es positivo o negativo. Porque en cierto país usted puede salir, pero allá tiene que llegar a ser 40 días. Entonces, nos están de alguna manera controlando en nuestras libertades. Y hasta cierto punto como iglesia también nos vemos afectados. Por eso comencé diciéndoles, aprovechemos la oportunidad que tenemos ahorita de reunirnos, de congregarnos. Porque posiblemente en algún momento determinado no vayamos a tener esta oportunidad. Y tal vez no esté el pastor ahí, y tal vez no está la internet, pero sí está la palabra. Y la palabra nos tiene que estar sobre una mesa, la palabra tiene que estar guardada en tu corazón. Porque lo que se avecina es difícil. Pero mientras tenemos la oportunidad, enseñemos a nuestros hijos el valor de lo importante que es congregarse, a amar la congregación, a amar servirle al Señor, a amar honrar a Dios antes que cualquier otra cosa, antes que el descanso, antes que el sueño, antes que la televisión, antes que las cosas que Él quiere. Lo más importante es poder venir y estar acá. Rompamos con esa mala costumbre de venir nosotros a la iglesia y dejar a nuestros hijos en la casa. Busquemos la manera de ver cómo los podemos traer. Porque si ahorita nosotros contamos las personas que están aquí, pero nos vamos ahorita para este mall que abrieron aquí, donde está el cine, donde están las comidas, nos vamos a dar cuenta que posiblemente haya más gente allá que aquí. Y allá la mayoría anda sin prevención, sin mascarilla, no les importa nada. Le estoy diciendo que no vaya, no, hágalo. No tengo ningún problema con eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, como lo dijo Jesús, el mundo se vuelve más astuto que los hijos del reino. Pero el llamado no es que el mundo sea más astuto que los hijos del reino. El llamado es que los hijos del reino somos más astutos que los hijos del mundo. Porque allá sí me llevo a los 5 o a los 70 que tengo. No, tanto no. Y no tengo problemas, y no tengo. Los puedo llevar. No me va a faltar el recurso para lo que ellos quieran. ¿Cómo actuamos nosotros de equivocados? Nuestra prioridad es el reino. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tenemos que pararnos en la brecha a orar por nuestros hijos.
¿Cuántos de ustedes creen que la familia es lo más importante? ¿Cuántos de ustedes creen que la familia es lo más valioso? ¿Cuánto enseñas a tus hijos? ¿Cuánto oras por ellos? ¿Y cuánto amas congregarte? Como decía David, mejor es un día estar en la casa del Señor que 1000 fuera de sus atrios. Ponte en pie, por favor. ¿Sabe que los hombres estamos diseñados para pelear? Por eso a veces nos dicen algo y ya queremos ponernos los guantes. Pero malentendimos el diseño de pelear. No es pelear contra otro. El diseño que Dios nos ha dado de pelear es esa fuerza, esa autoridad, ese poder que nosotros como cabezas de hogares tenemos para pelear por nuestras familias. ¿Sabe por qué la familia está tan mal hoy en día? Porque los hombres no han reconocido ese diseño. Pero nosotros somos los llamados a pelear por nuestras esposas. Nosotros somos los llamados a pelear por nuestros hijos. Yo sé que las mujeres oran y ahora van a orar más. Amén. Pero también hago un llamado a los hombres. Estamos llamados nosotros hoy más que nunca a pararnos en la brecha y a decirle al diablo: suelta mi matrimonio, suelta mis hijos, porque mis hijos están llamados a servirle al Señor. Yo me paro en la brecha hoy para pelear por mi familia. ¿Cuántos de ustedes se paran en la brecha hoy a pelear por sus familias? Levanten las manos, por favor, para saber que usted está dispuesto a pelear por sus familias. Nehemías le dijo a aquella familia: Dios es poderoso, Dios es omnipotente y Dios estará con nosotros. Pero tú y yo tenemos que levantarnos a pelear por nuestras familias. Nehemías 4:20 dice esta promesa: por eso al oír el toque de la alarma o de la trompeta o de la bocina, reuníos ahí, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Levante sus manos, comience a ponerse en la brecha, por favor, unos minutos por su familia, por su matrimonio. Si antes no oraba, a partir de hoy tiene que salir de aquí dispuesto a orar, a doblar rodillas por su matrimonio, por su esposa, por sus hijos. Aún si tú estás ahí en término medio en el matrimonio, pelea. Da golpes certeros contra el diablo, porque si hay alguien que quiere destruir el matrimonio es el diablo. No le permitas. Levántate. Dios está contigo. Levantémonos. Dios está con nosotros. Vamos, clama por tus hijos. Clama por tu esposa. Clama por tu esposo. Vamos, levántate como nunca a orar. Vamos, este es un tiempo para orar. Este es un tiempo para guerrear. Claro que vamos a tener que doblar rodillas. Vamos a tener que pelear fuerte, de una forma aguerrida. No te des por vencido. No permita que el diablo salga vencedor. Dice la palabra en Romanos 8:28 que nosotros somos más que vencedores. Es un llamado de parte de Dios como nunca antes a pelear por tu casa, a pelear por tus hijos, a pelear por tus hijas, a pelear por tu esposo, por tu esposa. Vamos como nunca antes. Este es un tiempo para pelear. Comienza a declarar fe en tus hijos. Yo no sé cómo anden ahorita, pero comience a declarar fe. No lo suelte, por favor, no lo suelte. Aunque usted ve que anden así un poco mal, terrible, desviado, no lo suelte. Nosotros oramos en los buenos momentos de nuestros hijos y en los malos momentos de nuestros hijos.
Que ellos sepan que pueden contar con nosotros, que a pesar de que no anda muy bien, les decimos: usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios, usted vino a esta vida con propósito, y el propósito que Dios tiene para tu vida es grande, es extraordinario. Marque a tus hijos a través de la fe, por favor. Levanta vallado en favor de tus hijos, por favor. Vamos, levanta oración con todo y mascarilla ahí, por favor, que eso no te detenga. Un vallado, un vallado.